Hola, si no me conoces, soy Víctor Silva, pastor de la Iglesia Anglicana de Chile, casado, 2 hijos y vivo en Valdivia. Si ya me conoces, probablemente sepas que en mi juventud fui ateo y a los 30 años ocurrió mi conversión. ¿Por qué te lo cuento? Porque yo sé de primera mano la diferencia que hay entre vivir sin Dios y vivir con Dios, pero en especial lo que implica enfrentar los problemas sin Dios y la gran diferencia que hay de enfrentarlas con Él. No digo que para los cristianos la vida sea más fácil que para un no cristiano, porque todos tenemos momentos duros y difíciles, pero hay algo que los creyentes podemos hacer y los no creyentes no. ¿Y qué es? Ir a Dios y preguntarle, ¿hasta cuándo? El no creyente no tiene a quién hacerle esa pregunta. Quien no cree en Dios no puede reclamarle a nadie. Con esto no digo que el no creyente no pueda quejarse o preguntarse hasta cuándo, pero a nadie le puede hacer esa pregunta. Porque ¿a quién se la haría? ¿A la naturaleza? ¿A la evolución? El coronavirus es parte de la naturaleza, y si ella es guiada por la evolución, quien se enferma simplemente debe aceptarlo. Es cierto, se va a buscar una cura y espero que la encuentren. También espero que la humanidad como un todo aprendamos algo, pero al final del día, el no creyente enfrenta la vida solo y sin esperanza. ¿Por qué digo sin esperanza? Porque después de su muerte, ¿qué? Para él no hay nada. Y si no hay nada, ¿para qué preocuparse tanto? ¿Para qué quejarse tanto? ¿Para qué sufrir tanto? Si no hay nada, solamente quedaremos en el recuerdo. Pero ese se desvanecerá cuando los que nos recuerdan también desaparezcan. Para los creyentes es diferente. Nosotros tenemos a alguien a quien ir y preguntarle ¿hasta cuándo? En la misma Biblia aparece. Salmo 6 dice, ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? O el Salmo 89 dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Dios tomó mal esas palabras? No, porque Él permitió que quedaran registradas en la Biblia. Él sabe que nuestras fuerzas se acaban, que la presión a veces es muy fuerte y que flaqueamos. ¿Cómo lo sabe si se supone que Él está en el cielo? Porque Jesús, Dios Hijo, lo vivió en carne propia la misma noche que fue entregado. La Biblia dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. ¿Qué hizo Jesús en esos momentos? Oró. Habló con Dios Padre para pedirle que si era posible le evitara el sufrimiento. Pero luego dijo, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Evangelio de Lucas incluso nos dice que Dios Padre envió un ángel para acompañar a Jesús en esos terribles momentos de angustia. Y es que sufrir solo es muy triste. Hay personas que en estos momentos no tienen a nadie, personas que están muriendo solas. Sin embargo, el cristiano nunca está solo. Aún si nadie lo acompaña, Dios está con él. Por eso dije que hay una gran diferencia entre enfrentar los problemas solo o enfrentarlos con Dios al lado. El problema sigue ahí, pero la mirada hacia el problema es diferente, porque uno sabe que hay esperanza, sabe que Dios está a cargo y que aun si pasáramos por el valle de sombra de muerte, no tendríamos temor alguno, porque Dios está con nosotros. En el Salmo 13, el rey David le dice a Dios, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Fíjate, hay 4 ¿hasta cuándo? David estaba al límite de sus fuerzas. Se sentía olvidado de Dios. Sentía que sus enemigos iban a vencerlo. Pero a pesar de esos sentimientos, va a Dios y le pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo tendrá que soportar la situación que estaba viviendo? Hay un dicho que dice, la espera desespera. Y David quería saber cuánto tiempo le quedaba de sufrimiento, porque la ansiedad lo estaba consumiendo.
¿Qué pasaba con David? Él tenía una lucha espiritual entre su fe y sus sentimientos, sus dudas y sus ansiedades. ¿Qué hizo David? Confió en Dios. Mira cómo termina el Salmo. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. David confió en Dios y en su misericordia cuando lo asaltó la duda, cuando la angustia se apoderó de él, cuando vio que los problemas parecía que no tenían solución. Él sabe, o sabía mejor dicho, que Dios lo podía librar de ellos, y por eso terminó cantando a Dios por las bendiciones que le había dado en el pasado. Me imagino que muchos no lo están pasando bien en estos días. Quizás alguno mire al cielo y pregunte ¿por qué? Con rabia, con arrogancia, exigiendo que Dios le dé una respuesta que Dios no tiene ninguna obligación de darnos. Pero otros miran al cielo y preguntan ¿hasta cuándo? Sabiendo que Dios puede poner fin a esta situación. Lo mejor de la segunda opción no es solamente esperar que Dios pueda terminarla, sino que podemos ir a Dios, orar, cuando estamos tristes y angustiados. Porque Dios quiere que vayamos a Él. Quiere que seamos y actuemos como los hijos, que van donde los padres a contarles sus problemas, esperando que ellos los ayuden. Esa es nuestra ventaja como creyentes. Ir a Dios, orar con confianza, sabiendo que nos oye. En tiempos como estos, Dios quiere que pongas tu fe en Él, que mires la vida de otra forma, que aprenda la diferencia que hay entre vivir con Él y vivir sin Él. ¿Cuál elegirás?